joven de 34 años llamado Felipe Ruiz pololeaba con Alejandra, de 33. Ambos compañeros de la Universidad Bolivariana, estudiaban Derecho. Pololearon 2 años y ella decide terminar con él a partir de los excesivos celos. El tipo era muy celoso, entonces ella dice, ¿qué más? Voy a terminar. A partir de ese momento, él se empecina con la idea de que ella tiene a otra persona. Tiene otro pololo, tiene otro pincho, está saliendo con alguien. Y la empieza a acosar. Va a pararse fuera de la casa, la observa, la mira, ella se asusta porque sus papás se van de vacaciones y se va a vivir con alguien. El tipo le dijo lo siguiente: te voy a quemar la casa y te voy a dejar como la mujer de Coyhaique. Una amenaza al más puro estilo de Nabila Rifo. Es una cosa impresionante. Pues bien, este tipo, cuando ella estaba viviendo en la casa de esta amiga y los papás estaban de vacaciones, se acerca a la casa, que estaba siendo cuidada por una amiga de Alejandra, y le dice, hola, ¿me prestas el baño? Voy pasando. Como ella lo conocía, le dice, ok, pasa. Él entra a la casa y toma unas llaves de la casa y se las roba. Días después, vuelve a la casa, cuando no había nadie, y lo que la justicia está investigando ahora es si es él quien dejó encendido un cigarro en el segundo piso sobre el cubrecamas. La casa tuvo un amago incendio, y al otro día él vuelve, es denunciado y se va detenido. Este hombre, de 34 años, repite el patrón de muchos hombres violentos, no solo en una relación con matrimonio, sino también durante el pololeo. Es un caso escalofriante. Pasa a la justicia. ¿Y qué determina la justicia? Porque la Fiscalía había pedido la prisión preventiva. Por supuesto, mínimo, por ser una amenaza para la víctima. La justicia dice no. Él no va a quedar con prisión preventiva, él va a quedar con arraigo nacional, él va a quedar con prohibición de acercarse a la víctima y vamos a dictaminar 60 días para la investigación. ¿Cómo la justicia, me pregunto yo, no considera todo lo que ha sucedido? Que se consiguió llaves, que se las robó, que entró, que prendió fuego a la casa, que amenazó a la víctima con dejarla como la mujer de Coyhaique y no lo deja en prisión preventiva. Me parece indignante. Y esto es de esas cosas que no solamente sorprenden, que uno se pregunta realmente cuál es el criterio de repente de parte de algunos jueces cuando tenemos este tipo de situaciones, sino que además también vuelve a tomar una medida cautelar, que es justamente la prohibición de acercamiento a la víctima, que bien sabemos en nuestro país que nadie la fiscaliza, nadie está pendiente de que esa mujer efectivamente esté resguardada, nadie está pendiente de que este hombre no vaya a acercarse de hecho donde ella, porque finalmente si eso ocurre, vamos a enterarnos cuando ocurra algún ataque. O sea, que ella no estaba protegida debidamente. Claro, o sea, Carabineros es una medida de papel. O sea, Carabineros hace una ronda por la casa de la víctima, pero no puede estar 24/7 ahí acompañándola. Entonces, de verdad, es una medida que no se entiende. Que no se entiende, ¿por qué? Porque un tipo que quema supuestamente una casa, porque estamos todo esto en proceso de investigación, hay que presumir inocencia, pero hay amenaza. Está la cámara de video de ese día que efectivamente lo toma y lo capta caminando por ese sector cuando vive en Recoleta, no en Ñuñoa. Entonces hay una serie de hechos que hacen suponer que efectivamente él no solo amenazó con algo terrible, como el caso de Nabila a su ex polola, sino también habría supuestamente iniciado este incendio. Entonces, frente a todos esos antecedentes, tú dices, ok, está en investigación, pero si esta persona fue la que lo hizo, no puede estar en libertad, no puede estar en su casa recluido, tiene que estar en prisión preventiva. Exactamente, o sea, no es antojadizo que el Ministerio Público solicite justamente la medida de prisión preventiva durante lo que dure la investigación. Se pide justamente porque hay pruebas concretas que ellos también van a presentar en el juicio, pero que hay pruebas que demostrarían justamente de que esto se trata de hechos reales y que por lo mismo esta mujer estaría siendo expuesta en caso de no contar o de que este hombre, esté en libertad durante lo que dure la investigación. ¿Y por qué? Porque sabemos que muchas veces los hombres que agreden a mujeres finalmente vuelven a acercarse a la víctima para volver a cometer sus intenciones. Siempre sucede eso, siempre el agresor vuelve. Las medidas de no acercarse, qué sé yo, jamás ha sido efectiva. Tenemos el caso lamentable, ya que sale a raíz de la frase de este tipo, el caso de Nabila Rifo, ella también había sido amenazada de muerte antes, ¿cierto? De una situación distinta, pero también el tipo había entrado con una hacha, le había roto la puerta, habían amenazas de muerte concreta. En todos los casos se vuelve porque hay una manipulación, sobre todo si acá hablamos de un caso de celopatía, donde hay antecedentes, donde el tipo no aceptó que terminaran la relación. Entonces, claro, como que siempre la justicia termina legislando
la persona que agrede. Siempre termina legislando como cuidándolo. No, mira, si está en investigación, entonces, ¿cómo lo vamos a dejar en la cárcel? Mejor dejémoslo en la casita, que esté tranquilo. Y la mujer queda completamente indefensa. Además, entonces, hay otro punto. después no nos sorprendamos cuando los índices de femicidios siguen subiendo en el país. Y estamos generando una sociedad para eso. Hay otro punto que también hace suponer que el tipo planeaba escaparse. Exactamente, porque él tenía comprados pasajes para viajar a Punta Cana. O sea, todo hace presumir que tenía pensado, analizado cómo perpetrar este ataque, cómo llevarlo a cabo y luego cómo salir del país rápidamente. Exacto. O sea, irse de vacaciones de alguna manera casi como coartada para decir, no, yo no estaba, chuta, nada que ver, yo estaba pensando en el viaje. O sea, hay una premeditación, habría una premeditación en el caso de Felipe Ruiz. Finalmente, una vez más estamos con las manos atadas, viendo de manera indignante cómo la justicia se ríe un poco. ¿Cuántos femicidios, de cuántos femicidios este año llevamos? ¿Y cuántas personas de cuántas mujeres que han fallecido tenían amenazas previas? Tenían amenazas y además la justicia había determinado que el victimario no podía acercarse. Pero también hay un tema de que estamos hablando que un estudiante de Derecho que después de esto sí es culpable, de verdad se olvidó de su título, se olvidó de todo. Él se sabe el Código Penal al revés y al derecho. Sí, pues. Porque literalmente lleva estudiando 6 años. Entonces, claro, sabía, yo creo, más o menos cómo manejarse en ese sentido. Pero hay otro tema que llama la atención, que es precisamente la violencia en el pololeo. Y volvemos a ahondar en esta situación. Porque ellos no convivían, eso no se podría tipificar como violencia intrafamiliar, porque ellos eran pololo, Vicky. Qué buen punto ese. Y claro, y probablemente, bueno, desconozco en este caso puntual, pero hemos visto en otros casos que justamente cuando se inicia o cuando hay episodios de violencia en el pololeo, finalmente son delitos que son de lesiones graves o de lesiones leves, incluso en caso de que sean golpes simplemente, digo entre comillas, por supuesto. Y finalmente por lo mismo, las penas son menores, o sea, ahí tenemos un tema pendiente como sociedad donde la violencia, las agresiones dentro del pololeo, finalmente también existen, son muchas veces el camino previo a la violencia intrafamiliar cuando hay hijos de por medio, cuando hay un matrimonio establecido, por ejemplo, pero que finalmente son igual de graves porque son agresiones igual al interior de una pareja donde la persona que más debiese amarte o quererte comete este tipo de ataques. Yo siento de verdad que acá, además como mamá, a mí me pone extremadamente nerviosa porque muchas veces nosotros podemos como madre presumir que no te gusta el pololo de tu hija, que no lo encontráis, que se lleva muy bien o que le contesta mal. Pero generalmente uno no ve esos episodios como suegra, en el fondo. Esos episodios ocurren cuando ellos se van de tu casa, cuando salen. Entonces, de verdad, es re complejo cómo uno como madre puede estar al tanto y de que tu hija te confíe que está siendo víctima de violencia en el pololeo. Porque uno, legalmente, es re poco lo que puede hacer. Muy poco. 2, una persona, una mujer que es agredida, no lo quiere reconocer y siempre tiene la ilusión también, o más bien, o sea, cree que la otra persona va a ser la última vez, que no lo va a volver a repetir o que va a cambiar. Y posteriormente, si esto comienza en el pololeo, va increciendo, o sea, no baja de nivel, va para arriba. Fíjate que ayer en el Cuéntamelo Todo en la Pudahuel conversamos este tema con las auditoras y abrimos la línea telefónica y nos llamó harta gente, entre ellos el testimonio de Liliana. Liliana es una mujer que vive en Conchalí y que nos dijo, yo creo que para estos agresores de mujeres, tanto en el pololeo como en el matrimonio o en cualquier tipo de relación, debiera haber pena de muerte. No te creo. Chuta, yo dije, y que heavy, como un poco lo que planteaba Erika Olivera en caso de abusos menores. De abusos menores. Sí, yo le digo, chuta, ¿y por qué tú dices esto? Yo soy mamá de un hombre agresor de mujeres. No. Digo, ¿cómo, perdón? Mi hijo golpea a su mujer. Yo lo he denunciado y lo he denunciado por mis nietos. Mi hijo golpea a su mujer frente a sus hijos, no una vez, varias veces. Y a mí esto como mamá me desgarra. Y digo, pero tú estás diciendo que quieres que la ley dé pena de muerte para tu hijo. Sí, prefiero que mi hijo esté muerto a que siga agrediendo a su mujer frente a mis nietos. No lo hago por mi hijo, lo hago por mis nietos. Y sabéis que un silencio que... Ese testimonio habla un poco del drama que significa en el núcleo familiar la violencia. Cuando un hombre es capaz de agredir a una mujer, cuando un hombre es capaz de agredir a su mujer frente a su hijo, hace que genera tal destrucción que su propia madre le desea la muerte. O sea, eso es lo que yo aprendí ayer con la Liliana, que fue súper valiente, que nos llamó
chuta, yo se lo agradecí un montón porque cuando la gente dice, no, yo prefiero la pena de muerte, uno dice, bueno, pero no debe vivir, lo ve de lejos. Ella lo ha vivido ahí. Pero ella, yo encuentro a la señora Liliana, yo le saco el sombrero porque muchas veces, muchas madres preferimos mirar para el lado. Sí. Ver que nuestros hijos no tienen defectos o sabemos lo que pasa y preferimos como dejar que decante solo hasta que lamentablemente nos topamos con un femicidio. Sí. O sea, yo en ese sentido le encuentro a la señora Liliana que es demasiado fuerte, demasiado potente para llegar a haber denunciado a su propio hijo frente a las agresiones que le hacía a su nuera.